Qué alegría inmensa dar la bienvenida a nuestra audiencia a una nueva exploración. Y para empezar, y antes de sumergirnos en la avalancha de información que tenemos hoy, quiero enviar una bendición divina muy especial para cada persona que nos escucha. Que la paz guíe su día, que esta semana esté llena de luz, de claridad, y que este tiempo de aprendizaje compartido sea una verdadera bendición para sus vidas. Es un privilegio estar aquí, y me uno de todo corazón a ese buen deseo para todos los que sintonizan hoy. Hoy tenemos una inmersión profunda que, honestamente, desafía por completo la forma en que entendemos las relaciones humanas y la dinámica de poder. Totalmente. El material que vamos a analizar hoy es denso, es psicológicamente complejo y, para ser totalmente honestos, resulta bastante incómodo, pero en el mejor de los sentidos. Sí, de esos textos que te sacuden. Exacto. Exige que cuestionemos casi todos nuestros instintos naturales sobre cómo tratar a los demás. Y para quienes nos escuchan, hoy estamos trabajando con una montaña de notas históricas y teológicas fascinantes. Hemos estado revisando materiales de estudio profundo, específicamente las notas de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio NAA. Dos fuentes maravillosas y muy rigurosas, por cierto. Sí, increíbles. Y nos estamos enfocando en un solo capítulo de un documento antiguo que sigue resonando con una fuerza brutal hoy en día, el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Así es. Nuestra misión en este análisis es desentrañar lo que este texto revela sobre las reglas de convivencia en lo que los académicos llaman la comunidad del Mesías. Que es un concepto clave aquí. Exacto. Vamos a ver cómo esta comunidad debe manejar el estatus, cómo debe resolver sus inevitables conflictos y sobre todo vamos a analizar una economía del perdón que parece no tener ningún sentido lógico. Yo estoy emocionado por ver las implicaciones psicológicas de esto. Y yo creo que es absolutamente crucial establecer el escenario histórico antes de entrar en los detalles, ¿no? Porque no estamos hablando de un grupo de santos con halos brillantes flotando sobre la tierra. Claro, tenemos esa imagen como de vitral de iglesia. Exactamente, y es irreal. Estamos hablando de un grupo de discípulos en el primer siglo que, como cualquier grupo humano, estaba lidiando con ambiciones personales, con egos inflados y roces constantes. Gente normal, vaya. Gente muy normal. Este capítulo representa el cuarto de los 5 discursos principales de Jesús en el Evangelio de Mateo, y ocurre en un momento de mucha tensión a medida que su ministerio terrenal se acerca a su fin. Les queda poco tiempo juntos. Así es. Básicamente, les está dejando un marco de referencia sobre cómo debe funcionar esta nueva comunidad cuando él ya no esté físicamente presente para mediar en todas sus discusiones. Es como el manual definitivo para convivir sin destruirse mutuamente. Y la forma en que aborda la psicología humana desde el primer momento es brillante. Bien, vamos a desempacar esto. Todo comienza con una pregunta que los discípulos hacen, una pregunta que delata muchísima inseguridad. Se acercan y preguntan, ¿literal? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es la clásica ansiedad por el estatus. Querían establecer una jerarquía clara. Querían saber quién iba a ser el director ejecutivo de esta nueva operación, digamos. Quién iba a tener el mejor asiento en la mesa. El afán humano de siempre. Sí. Y la respuesta que reciben descoloca por completo esa mentalidad corporativa o de logros. No se les da una lista de méritos morales ni se evalúan sus capacidades de liderazgo. En lugar de eso, llama a un niño y lo pone en el centro del grupo. Pero espera, aquí necesito hacer una pausa, porque tenemos esta idea moderna, casi de película, de que los niños son angelitos perfectos. Ajá. Es a eso a lo que se refiere el texto, porque fíjate, cualquiera de quienes nos escuchan que haya pasado una tarde con un niño de 3 años, sabe que de inocentes o puros no tienen mucho. Tienen berrinches, son egoístas. Entonces, ¿por qué usar a un niño como el estándar de grandeza? Esa es una distinción brillante y es exactamente lo que señalan las notas de la Biblia NAE que revisamos. Generalmente proyectamos nuestra visión romántica moderna sobre este texto. Claro. Pero en el mundo antiguo, la figura del niño no representaba la pureza impecable, representaba la vulnerabilidad absoluta. Ah, vulnerabilidad. Sí. Un niño en el primer siglo no tenía estatus legal, no tenía poder económico, ni logros de los que jactarse. Era completamente incapaz de progresar o sobrevivir sin la ayuda y la dirección de sus padres. O sea, no se trata de ser moralmente superior,
sino de aceptar que no se tiene el control. Es una dependencia total. Precisamente, la grandeza en esta comunidad no es un ascenso en la escalera corporativa, es un descenso consciente hacia la dependencia. ¡Wow! Es un golpe directo al orgullo humano, al afán de esfuerzo y a esa construcción de la propia marca personal que tanto nos gusta. Se espera que quienes forman parte de este grupo adopten esa misma postura de vulnerabilidad radical. Y el contraste que sigue me dejó helado al leerlo. Porque justo después de establecer esta vulnerabilidad como el ideal, el tono cambia drásticamente. Se usan imágenes gráficas y francamente aterradoras sobre el peligro de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Ujú. Y no habla solo de niños literales, sino de estos creyentes que han adoptado esta postura vulnerable. El texto dice que sería mejor que a alguien le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo ahogaran en lo profundo del mar. Es fuerte. Sí, y uno de los análisis históricos mencionaba que esta no era la típica piedra pequeña de moler grano en casa. Era una piedra gigantesca que requería un burro para moverse. Lo fascinante aquí es el uso de lo que los eruditos llaman hipérbole oriental. Ok, Es una exageración intencional y muy chocante para grabar un punto en la memoria. Y el terror psicológico de esa imagen en particular era inmenso para la audiencia original. me imagino. Los judíos del primer siglo no eran un pueblo dado a la navegación, el mar representaba el caos, el abismo. Ser ahogado con una piedra de ese tamaño era concebir el peor final posible, una aniquilación total, sin posibilidad de un entierro digno. Pero, ¿por qué usar imágenes tan violentas? El texto sigue diciendo que si tu mano o tu pie te hace tropezar, te lo cortes. ¿No corre esto el riesgo de traumatizar precisamente a la comunidad que se supone debe sentirse segura? Esa es la tensión del pasaje. Y obviamente no es una instrucción literal para la automutilación médica. Claro, no vayas a buscar un cuchillo. Exacto. Es una forma retórica de enfatizar que la tolerancia al pecado destructivo dentro de la comunidad debe ser cero. La remoción radical de aquello que causa daño, incluso si duele como perder una extremidad, es preferible a enfrentar el juicio final. Se está protegiendo a los vulnerables de los depredadores que puedan surgir dentro del mismo grupo. Entiendo. Y para subrayar ese juicio, entra en juego un concepto muy malentendido hoy en día. ¿Te refieres a la palabra que en nuestras traducciones suelen simplificar como infierno? Así es. El griego original usa la palabra gehenna, y el contexto histórico le da una profundidad visual que la palabra infierno a menudo pierde. ¿Qué era exactamente? Gehenna es un derivado del Valle de los Hijos de Hinnom. Era un barranco real, situado justo a las afueras de Jerusalén. Un lugar físico. Un lugar físico. En la época del primer siglo, y con raíces en profecías antiguas, ese valle funcionaba como el basurero de la ciudad. Los desperdicios se quemaban allí constantemente, de día y de noche. Ese basurero humeante, lleno de fuego y descomposición, pasó a ser la metáfora visual más potente disponible para describir el fuego del juicio y la ruina total. Es una imagen visceral. Imagina oler ese humo todos los días desde tu casa y luego escuchar esta enseñanza. Se te queda grabado para siempre. Sin duda. Y luego, casi como un latigazo emocional, el texto pasa de esta advertencia severa a un tono de cuidado cósmico hermoso. Advierte que no se debe despreciar a ninguno de estos pequeños vulnerables, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Y aquí también debemos despojarnos de la cultura pope. Los angelitos con alas y arpas. Exacto. No estamos hablando de un angelito regordete tocando un arpa en una nube. Apoyándose en la literatura del Antiguo Testamento, como en el libro de Daniel, los ángeles serán vistos como seres poderosos designados para representar y defender naciones enteras. Lo que se dice aquí es que estos mismos seres celestiales están asignados a los miembros más aparentemente insignificantes de la comunidad. Y el detalle de que ven siempre el rostro del Padre, eso es lenguaje de la corte real, ¿verdad? Totalmente. En las cortes antiguas, solo los ministros de mayor confianza tenían acceso ininterrumpido al rostro del rey. Significa que estos ángeles tienen pase de acceso total al trono del universo para presentar las necesidades de estos creyentes. ¡Wow! Es una declaración de valor incalculable. La persona que la sociedad considera un don nadie tiene representación VIP constante ante Dios. Es alucinante. Y creo que esa idea del valor individual conecta de manera brillante con la parábola de la oveja perdida, que viene a continuación. Sí,
Porque, fíjate, siempre había escuchado esta historia desde la perspectiva de Dios buscando a personas que no creen en Él, o que nunca han sido parte de la comunidad. Pero nuestras fuentes aclaran que, en este capítulo en particular, el contexto es completamente diferente. Es una distinción teológica fundamental para este pasaje. Aquí, la oveja perdida no es un extraño, representa un miembro de la propia comunidad, a un creyente que se ha descarriado, que ha tropezado o se está alejando. Alguien de adentro. Sí, alguien de adentro. El pastor no hace un cálculo utilitario pensando en plan, bueno, todavía tengo 99, una pérdida del 1% es aceptable en los negocios. No, él deja las 99 y va activamente a las montañas a buscar a la que se perdió. Es fascinante cómo todo este sistema de cuidado y protección se vendría abajo si no existiera una red de seguridad práctica debajo de él. Y eso nos lleva a la siguiente sección. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque seamos realistas, en cualquier grupo humano va a haber roces, ofensas y gente lastimándose mutuamente. ¿Cómo maneja el conflicto esta comunidad del Mesías? El texto establece un proceso muy metódico de 3 pasos cuando alguien peca contra ti. Sí, muy claro. Primero, ve y habla con esa persona a solas. Si no escucha, lleva a 1 o 2 testigos. Y si sigue negándose, preséntalo ante toda la congregación. Es un protocolo diseñado para la restauración, no un tribunal para la venganza pública. Claro. El objetivo de hacerlo en absoluta privacidad primero es contener el daño. Evita que los chismes se multipliquen y que el orgullo de la persona se atrinchere al sentirse expuesta públicamente. Si el problema se resuelve ahí, en privado, el texto dice, has ganado a tu hermano. Fin de la historia. ¡Qué sano! Sí. El segundo paso, el de los testigos, tiene raíces en la ley judía antigua, allá en Deuteronomio, para asegurar que la confrontación sea objetiva y no solo un malentendido de él dijo, ella dijo. Pero tengo que ser honesto, el tercer paso suena durísimo hoy en día. Llevar un problema personal frente a toda una iglesia, pues suena a lo que hoy llamaríamos cultura de la cancelación. Entiendo perfecto. Suena a exponer a alguien para destruirlo socialmente. Especialmente la instrucción final, que dice que si no escucha a la comunidad, considéralo como gentil y publicano. Entiendo por qué suena así a oídos modernos, pero el contexto del primer siglo cambia por completo la intención. En nuestra investigación revisamos un análisis muy profundo sobre el concepto de la disciplina eclesiástica, escrito por el teólogo Mark Dever. Él divide esta dinámica en 2 categorías que ayudan a aclarar mucho el panorama. Primero está la disciplina formativa, que es preventiva. ¿Y cómo funciona eso en la práctica? La disciplina formativa es todo lo que construye la cultura de la comunidad antes de que haya un problema. Son las enseñanzas, los valores compartidos, el modelar una vida de integridad frente a los nuevos miembros. Es crear un ambiente donde el pecado no eche raíces fácilmente. Como la base. Exacto. Pero luego está la disciplina correctiva, que es lo que ocurre cuando un problema grave persiste y hay una negativa absoluta a cambiar o reconocer el daño causado. Y ahí es donde entra la idea de tratar a alguien como gentil y publicano. Necesitamos explicar qué significaba eso realmente, porque hoy en día, para quienes nos escuchan, esas palabras no nos dicen mucho. Claro. En el tejido social judío de la época, los gentiles eran los extranjeros, los que estaban fuera del pacto. Y los publicanos, o recaudadores de impuestos, eran considerados traidores de su propio pueblo, personas que colaboraban con el imperio romano opresor a cambio de dinero. Odiados, básicamente. Odiados. Pero tratar a alguien así no significaba necesariamente odiarlo. Recordemos que Jesús comía con publicanos, sino que significaba reconocer una realidad objetiva. Esta persona está actuando como si no fuera parte de la familia. Entonces, no es una cancelación vengativa. No, para nada. Es la etapa final y más dolorosa del amor. Deber cita un proverbio antiguo muy poderoso que dice, «Fieles son las heridas hechas por el que ama». ¿Qué frase? El propósito de esta exclusión, que implicaría no participar en la comunión íntima del grupo, es crear un impacto psicológico tan fuerte que despierta a la persona a la gravedad de su condición. Es retirar la red de seguridad de la comunidad para que la persona sienta el peso de sus decisiones y, idealmente, regrese arrepentida. Sigue siendo una operación de rescate. Una intervención dura, pero necesaria. Sí,
Y esto plantea una pregunta importante respecto a la autoridad para hacer esto. Los versículos siguientes usan un lenguaje muy particular. Dicen, todo lo que ligues en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Claro, esa es una frase que he escuchado fuera de contexto 1000 veces en la actualidad. La gente la usa para casi todo, desde atar la lluvia para que no arruine un picnic hasta desatar bendiciones financieras. Exactamente. Y es una lástima porque se pierde la riqueza de su significado original. En la tradición legal judía y rabínica del primer siglo, ligar y desatar eran términos técnicos muy específicos. ¿Ah, sí? Sí. Ligar significaba prohibir una práctica o declarar que cierto comportamiento era inaceptable según la ley. Desatar significaba permitir algo. Ah, entonces no es un conjuro mágico, es lenguaje legislativo. Es autoridad legislativa delegada, tal cual. Lo que se está diciendo aquí no es una promesa de que Dios concederá cualquier capricho que 2 o 3 personas pidan al azar. Está firmemente conectado a la disciplina de la que acabamos de hablar. Ah, tiene todo el sentido. Cuando la comunidad, representada por esos 2 o 3 testigos, se reúne para tomar la dolorosa decisión de disciplinar a alguien, o sea, ligar, o de perdonar y restaurar a alguien arrepentido, desatar, no están actuando en el vacío. Están actuando como la autoridad rabínica de esta nueva comunidad, y el cielo mismo respalda esas decisiones difíciles. Eso le quita mucho misticismo pop y le añade un peso de responsabilidad gigantesco a la comunidad. Absolutamente. Y creo que entender esa responsabilidad nos empuja directamente a la tercera sección de nuestra exploración de hoy. Yo la llamo la economía absurda del perdón. Me gusta ese título. Porque claro, la disciplina suena muy estructurada. Pero entonces el apóstol Pedro interviene e introduce el factor humano. Se acerca y pregunta, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? Hasta 7 veces. Pedro probablemente sentía que estaba siendo el hombre más magnánimo del mundo al sugerir ese número. Para entender su lógica hay que mirar las tradiciones de la época. Muchos rabinos enseñaban, basándose en pasajes del profeta Amós, que se debía perdonar a un ofensor 3 veces. A la cuarta, la paciencia se agotaba. 3 y estás fuera. Así es. Así que Pedro toma el estándar cultural más alto, lo multiplica por 2 y le suma 1 para buena medida. 7 veces parecía un derroche absoluto de misericordia. Se sentía muy generoso. Pero la respuesta rompe las matemáticas de Pedro en 1000 pedazos. Le dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y esa frase, 70 veces 7, no es un número aleatorio elegido para sonar grande. Las notas teológicas de la Biblia Holman hacen una conexión brillante con el Antiguo Testamento, específicamente con el libro de Génesis, capítulo 4. Ajá. Allí encontramos a un personaje llamado Lamec, un hombre que se jactaba de su brutalidad y violencia. Lamec compuso un poema diciendo que si Caín iba a ser vengado 7 veces, entonces cualquier ofensa contra él, Lamec, sería vengada 70 veces 7. ¡Wow! Era el himno a la venganza desproporcionada. Como, me pisas el pie y yo destruyo tu aldea entera. Exactamente. Y lo que hace este texto en Mateo es tomar esa antigua y tóxica declaración de venganza ilimitada y darle la vuelta por completo. Establece el estándar diametralmente opuesto para la comunidad del Mesías. Una cuenta corriente ilimitada de perdón. No se trata de llevar un registro en una libreta hasta llegar al número 490. Significa que para quienes siguen este camino, el perdón no se contabiliza. Entonces, ¿qué significa todo esto en la vida real? Porque perdonar una ofensa grave no es fácil. Para ilustrar lo ridículo que es para nosotros llevar la cuenta del perdón, se cuenta la parábola del siervo despiadado. Y me encantaría que nos detengamos en los números, porque el análisis financiero que encontramos en la Biblia, NAA, es vital para entender el impacto emocional de la historia. Adelante. Desglosar esos números cambia todo el panorama de la historia. Para quienes nos escuchan, imaginen esta escena. Un rey llama a cuentas a sus subordinados. Le traen a un funcionario que le debía 10,000 talentos. Ahora, el talento no era una monedita de plata en el bolsillo. Era la unidad de peso y valor financiero más alta en el mundo antiguo.
Para ganar el valor de un solo talento, un trabajador de la época tendría que laborar todos los días durante unos 20 años. 20 años por un talento. 20 años de salario. Y este sujeto debía 10,000 de ellos. Si intentamos traer eso a la economía moderna, calculando un salario promedio a lo largo de 200,000 años de trabajo continuo, estamos hablando de una deuda de aproximadamente 6,000 millones de dólares. Una barbaridad. Es una cifra ridícula, casi cómica. ¿Por qué usar un número tan absurdamente exagerado? Porque tenía que sonar imposible. 10.000 era el número griego más alto para el que tenían una palabra específica, y el talento era la moneda más alta. Es el equivalente antiguo a decir una cantidad infinita. Era más dinero del que circulaba en los impuestos de toda la región de Palestina y Siria juntas en un año. Increíble. Se establece a propósito como una deuda incalculable e impagable. Ante esto, el rey ordena que el hombre y su familia sean vendidos como esclavos para liquidar una fracción minúscula de la deuda. El siervo, desesperado, cae al suelo pidiendo tiempo y prometiendo pagar los 6,000 millones de dólares, lo cual es un delirio total. Imposible. Pero el rey, movido a compasión, hace algo impensable. Cancela la deuda entera. La borra. Es un nivel de alivio que ni siquiera podemos procesar. Totalmente. Pero la historia da un giro oscuro casi de inmediato. Este mismo hombre, al que le acaban de perdonar 6,000 millones de dólares, sale a la calle y se encuentra con un compañero de trabajo que le debía dinero. Ajá. Y la segunda deuda era de 100 denarios. El denario era el salario de un día. Así que 100 días de trabajo, llevado a valores actuales, estaríamos hablando de unos 12,000 dólares. Y aquí quiero ser muy claro, porque 12,000 dólares no es poco cambio. Si alguien me roba o me debe esa cantidad hoy, me arruina el año. Es un dolor real. Causa frustración, ansiedad, pero comparado con la primera deuda, Claro. Si conectamos esto con el panorama general de lo que se está enseñando, ese contraste es el corazón del mensaje. Es una metáfora cruda de la situación de la humanidad. Nuestros fracasos, egoísmos y rebeliones frente a la infinita santidad divina representan esa deuda incalculable de los 6,000 millones de dólares. Por otro lado, las ofensas, traiciones y dolores que otras personas nos causan son los 100 denarios. 100 denarios. Y tienes toda la razón. Los 12,000 dólares duelen. Las heridas que nos infligen los demás son reales y sangran. El texto no minimiza el dolor de ser ofendido, pero insiste en que esa ofensa humana es absolutamente trivial cuando se pone en la balanza frente a la inmensidad de lo que nos ha sido perdonado cósmicamente. Y la reacción de este siervo es simplemente espeluznante. Agarra a su compañero por el cuello, literalmente lo empieza a asfixiar en la calle exigiendo sus 12,000 dólares. Ignora exactamente las mismas súplicas de paciencia que él había usado frente al rey minutos antes y lo manda a la cárcel. Cuando el rey se entera, su indignación es absoluta. Hay un detalle lingüístico fascinante aquí. El término griego principal usado para el perdón en el Nuevo Testamento es afiemi, que significa dejar ir, soltar, cancelar una deuda. El siervo experimentó el inmenso afiemi del rey, pero se negó rotundamente a extenderlo a su igual. ¡Qué triste! Como resultado, la parábola termina con una advertencia severa. El rey llama al siervo malvado y lo entrega a los verdugos o atormentadores, hasta que paguen la totalidad de la deuda original, lo cual, como ya dijimos, tomaría 200,000 años. Es una imagen del juicio eterno. Es un giro aterrador de la historia. Básicamente se le revoca el perdón. ¿Cómo explicamos eso teológicamente? ¿Significa que Dios perdona, pero luego cambia de opinión si nos portamos mal? Es una excelente pregunta. Las fuentes teológicas abordan esa aparente contradicción explicando que la negativa a perdonar revela una profunda verdad sobre el estado del corazón del individuo. ¿Ok? El perdón genuino hacia los demás es la evidencia indispensable de una vida que ha sido verdaderamente transformada por la gracia. Un corazón que ha comprendido la magnitud de su propia ruina y ha recibido verdaderamente la misericordia infinita se ablanda inevitablemente. Se transforma. Exacto. No puede asfixiar a su prójimo por una deuda menor. Alguien que retiene el perdón de manera implacable demuestra que en realidad
nunca experimentó ni comprendió el perdón de Dios. Su corazón permaneció inalterado, duro y, como dice el texto, malvado. ¿Qué viaje tan intenso y necesario hemos tenido hoy a través de estos pasajes y su contexto histórico? Para ir resumiendo las grandes ideas que esta visión de la comunidad del Mesías nos deja hoy a todos quienes escuchan. Claro. Primero, la verdadera grandeza no tiene nada que ver con acumular títulos o ser el más inteligente de la sala. Requiere una vulnerabilidad radical, la disposición de depender de la gracia como lo haría un niño sin estatus. Segundo, que los conflictos no deben manejarse con chismes pasivo-agresivos ni con la moderna destrucción pública de la reputación, sino con un proceso compasivo que busca, paso a paso y con dolorosa honestidad, la restauración del individuo. Y yo añadiría como tercer gran pilar que la disciplina y los límites son actos de amor diseñados para rescatar, no para castigar por superioridad moral. Y todo esto sostenido por una cultura donde el perdón no es una sugerencia noble, sino el oxígeno mismo que respira la comunidad. Y el oxígeno mismo. Una vez que entiendes la magnitud de lo que se te ha perdonado, retener el perdón se vuelve no solo hipócrita, sino lógicamente absurdo. Y para dejar a nuestra audiencia con una reflexión final, basada en todo este análisis, me encantaría escuchar cómo sintetizarías el impacto personal de esto. Creo que la mejor manera de procesarlo es con un ejercicio de imaginación. A ver. Si cada una de nuestras fallas morales, nuestros peores momentos de egoísmo, cada palabra cruel que hemos dicho en secreto a lo largo de toda nuestra vida estuviera documentada en una cuenta bancaria, los números rojos serían astronómicos e impagables. Si de repente esa deuda monumental fuera liquidada por completo, a cero, sin que lo merezcamos en absoluto, ¿cómo cambiaría eso profunda y radicalmente la forma en que miramos a los ojos a la persona que nos ofendió o nos cortó el paso en el tráfico esta misma mañana? Es el tipo de pregunta que reconfigura cómo ves a las personas por el resto del día. Muchísimas gracias a nuestra maravillosa audiencia por acompañarnos en esta extensa y profunda exploración, por su tiempo y por mantener esa mente abierta y curiosa frente a textos tan desafiantes. Ha sido un privilegio desempacar esto juntos. Y para despedirnos de la forma correcta, quiero decirlo de manera explícita y con mucha gratitud. Dios bendice a todos los oyentes. Que tengan una semana verdaderamente extraordinaria llena de reflexión y paz. Hasta la próxima inmersión profunda.